Buenas noches, docente. Muchas gracias por participar en en esta entrevista. Para comenzar, ¿me podría decir, por favor, su nombre completo, edad, género y nivel educativo? Ya, mi nombre es Juan Carlos Ipanaque Girón, docente del nivel secundaria. Tengo 47 años y soy egresado de la Universidad Nacional de Piura en la Facultad de Educación. Bien, empecemos con las preguntas. La primera pregunta es, ¿cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, sociales y políticos que vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? Bueno, para hacer una síntesis de la problemática que pasó durante su gobierno, mayormente en lo económico enfrentaban dos problemas graves que fue la hiperinflación, ¿no? Un exceso elevado del precio de los productos, sobre todo alimenticios, y por otro lado la recesión económica, ¿no? En cuanto a lo político, este, vemos pues que se dio un atentado contra la democracia, ¿no? Con el autogolpe que dio y más el cierre del Congreso, lo cual repercutió en que se concentre el poder en la élite fujimorista. En cuanto a lo social, pasaban problemas que venían arrastrando de presidentes anteriores, como fue el terrorismo y los índices elevados de pobreza y desigualdad que había en el país, ¿no? Muchas gracias. La segunda pregunta es, ¿qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fueron o no efectivas? A ver, Fujimori al ver la situación que pasaba el país implementó una medida, ¿no? Que tuvo como resultado cosas positivas, pero también tuvo cosas negativas, ¿no? A lo cual llamó el Fujichou o el famoso show económico que se implementó durante su gobierno, ¿no? En la que se fueron dando un poco lo que es la disminución del gasto del Estado, también se promovió la inversión y otra de las medidas que fue dejar libertad que las empresas fijen precios de los productos, ¿no? Lo cual después va a repercutir en el nivel elevado. Tuvo esa hiperinflación, pero lo negativo estuvo en que las clases sociales más bajas fueron las que pagaron, como quien dice, los platos rotos, ya que se vieron ellos más afectadas porque los hundió en una pobreza más extrema. Bien, ahora, ¿qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Bueno, estas medidas que se implementaron fue sobre todo para atender justamente a las clases sociales que estaban en condición de pobreza y pobreza extrema, ¿no? Y se dio, por ejemplo, como mecanismos de ayuda, el famoso vaso de leche, los comedores populares, pero por ahí ciertos puestos de trabajo, ¿no? Lo que a la postre ayudó un poco a mejorar la economía de las familias para que puedan adquirir productos que entonces pues estaban, como te había dicho en un primer momento, en precios muy elevados y lamentablemente la canasta familiar era elevada y eso repercutió en esta problemática, ¿no? Bien, ahora, ¿qué opina usted de las medidas que se realizaron en el gobierno de Alberto Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario de Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Bueno, dentro de sus medidas fueron medidas un poco radicales en el sentido de que fue un combate muy, de mucha presión, ¿no? Donde, este, se
unieron las fuerzas armadas, policiales, hubo un servicio de inteligencia, ¿no? Que ayudó mucho a combatir, sí, este problema social como era el terrorismo, pero que tuvo su mayor éxito cuando caen los jefes de estas huestes, ¿no? Y a lo que fue es buscar la pacificación del país, porque se vivía un momento de mucha tensión en la que la gente no podía salir con facilidad a las calles, ¿no? Era un poco este miedo en la población, pero también estas medidas muchas veces atentaron contra los derechos humanos de las personas, contra la dignidad, porque hubieron desapariciones, hubieron ejecuciones, que muchas de ellas fueron de personas inocentes, solamente por el hecho de protestar o estar en contra del gobierno en algunas medidas, muchas veces servían para tildarte de, de repente de un subversivo, de un revolucionario, y eso hizo de que atente contra los derechos, por lo cual el señor Fujimori fue procesado, no pagando condena en un penal. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política? Bueno, esta medida se quiso ver como una forma de disminuir el crecimiento demográfico que iba en ascenso acelerado, ¿no? Y incluso esta medida se quiso ver como algo democrático, como algo que iba a ayudar al, al proceso de desarrollo del país, pero lamentablemente se fue también contra la violación de derechos, sobre todo de mujeres que vivían en zonas rurales, aquellas señoras que no contaban con un nivel educativo que les permita reclamar por sus derechos, ¿no? Y se esterilizó a una cantidad enorme de señoras contra su voluntad, ¿no? Y se violándose derechos fundamentales como por ejemplo, entonces esas cositas fueron algo que daron a la población y prácticamente, como te había dicho, es una violación a estos derechos de estas personas, ¿no? Porque no estaban de acuerdo y a pesar que no estaban de acuerdo, se fue en contra de su voluntad. Bien, ¿conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de la expresión? Bueno, esta forma de manejar un poco los medios de comunicación fue con la finalidad de hacerse propaganda a título propio para sacar todo lo positivo que supuestamente tenía este gobierno, ¿no? Pero el trasfondo era seguir en ese proceso reeleccionista, pero sin embargo, tapaban todo lo negativo que había en su gobierno y por eso la mayoría de los medios de comunicación estuvo comprada, ¿no? Y aquí jugó un rol importante Vladimiro Montesinos, en el cual distribuyó cantidades enormes como soborno para que estos medios hablen cosas muy bonitas de este gobierno, ¿no? Tapando todo lo oscuro. Y aquí, pues, ese era un atentado contra la libertad de expresión, porque medios que iban en contra de gobiernos eran cerrados, perseguidos, hasta desterrados del país, ¿no? Porque al gobierno no le convenía de que se hablen todas las cosas oscuras de sus políticas y más bien se creía que por este medio traten de hacerlo ver como un gobierno de salvación, como un gobierno que no tenía ningún índice de corrupción, pero no lo fue así, ¿no? Y nos damos cuenta que más adelante, pues, esto sale a la luz y lamentablemente fue uno de las formas que posteriormente dio la caída a este régimen fujimorista.
¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Bueno, el hecho más saltante de la caída de prácticamente de una dictadura ya que se estaba convirtiendo el gobierno de Fujimori fue la famosa publicación o difusión de los Vladivideos, ¿no? Que en ese tiempo se conoció, donde en estos Vladivideos se pudo observar a su asesor principal, que fue Vladimiro Montesinos, ¿no? Comprando la conciencia, comprando el favoritismo hacia su partido, tanto de medios de comunicación, de congresistas y de políticos que más bien se prestaban para eso, a recibir estas coimas con la finalidad que Fujimori se siga afianzando en el poder, ¿no? Y eso llevó a hechos de corrupción e incluso hasta en las mismas elecciones que estaban enmañadas, ¿no? Amañadas. Y eso, la población de repente no dio su voto tal como lo publicaban los resultados finales, pero esas cosas ya estaban amañadas, y eso fue un punto de quiebre para que su gobierno entre en una crisis y comience a decaer, ¿no? Aquí Fujimori, cuando llegue este momento, tuvo que salir del país, ¿no? Fue por todos los delitos que después ya se han conocido, por los cuales ha pagado él su condena en la cárcel, y, y, y- y nos damos cuenta pues que básicamente la de democracia, desde que inició su gobierno hasta que terminó, no vivimos en un país democrático, sino en un país donde prácticamente se había convertido en una dictadura. Solos tenían que pensar tal como pregonaba sus políticas, y si no estabas de acuerdo, lamentablemente eras tildado como un terrorista más, ¿no? Y como les decía, te decía, lamentablemente la democracia quebró, y después de su caída se instaló un gobierno transitorio donde se comienza poco a poco a recobrar la democracia, pero esta democracia, si nos damos cuenta en la actualidad, ha venido siempre trastocando, y mira los gobiernos que tenemos hoy, ¿cómo le llaman? Los mismos políticos hacen de que estas situaciones más bien influyan después en problemas más significativos para el país, ¿no? Porque ahuyentamos la inversión, no, el nivel de empleo ha decaído, y vamos a una línea lamentablemente en la que los más perjudicados es la población, los pobladores de a pie, que tienen que luchar día a día por el bienestar de su familia y sobre todo por sobrevivir en esta situación económica en la que nos encontramos, que cada día la canasta familiar crece, ¿no? Como pasó en su gobierno de Fujimori también, se ganaba, pero ese poder adquisitivo del dinero no servía para cubrir la canasta familiar. Bien, muchas gracias por participar de esta entrevista.